Hola, hola, bienvenidos. Hoy me aparezco por acá para hablarles de un tema que realmente me fascina, porque creo que toca fibras que son muchísimo más profundas que solamente la productividad. Y esto tiene que ver con la organización y la planificación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchas veces nadie nos enseña a hacerlo. Tenemos pocas herramientas, el común de las personas, para organizarnos y planificarnos en nuestro día a día. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos a esta situación? Que empezamos a tener muchos problemas en el día a día y sobre todo relacionados con la productividad, que es lo que nosotros más notamos. Pero hay un punto donde pocas personas ponen atención cuando no viven esta situación, y es todo el tema, ya más hablando en cuanto a la salud mental. Es cómo la falta de organización y planificación pueden mermar tu salud mental. Y hoy día te voy a contar justamente de qué se trata esto. Hay muchos mitos en torno a la organización y la planificación. Mitos, y que seguro que has escuchado muchas de estas frases, muchas. Y de hecho hoy voy a ampliar un poco estos mitos que a veces nos hacen incluso hundirnos muchísimo más de lo que ya estamos. Por ejemplo, lo primero es cuando la gente cree que las personas son naturalmente organizadas. Es decir, tú naces con la habilidad de organizarte y planificarte, y si no lo haces con ello, es que simplemente eres tonto. Y eso está muy lejos de la realidad. De hecho, de cuando somos muy pequeños, nos enseñan nuestros padres, primero que cualquier persona, o nuestros cuidadores, a organizarnos y planificarnos en tareas muy básicas que tienen que ver con nuestro entorno. Pero luego, cuando uno entra al colegio, en toda la etapa escolar, no es muy común que te enseñen formalmente a organizarte y a planificarte. Entonces, ¿qué pasa? Que si a ti no te refuerzan eso en tu casa, o tú no buscas alternativas por otro lado, probablemente vas a crecer y te vas a desarrollar sin esta habilidad. ¿Y qué pasa con eso? Que tú crees que es algo que debería tu cuerpo hacer por sí mismo, es decir, que tu cerebro organice tu vida de manera perfecta y correcta, casi que de manera innata o natural. Y eso está muy alejado de la realidad. El siguiente mito que solemos escuchar con respecto a la organización y la planificación es que si eres muy planificado, eres poco flexible. Es decir, que eres rígido, que no cambias tu planificación. Y eso es totalmente lo contrario, porque justamente lo que te ayuda a ser organizado y planificado es tener flexibilidad a la hora de poder cambiar tu agenda, porque sabes exactamente qué tienes que hacer, cuándo y cómo y con qué personas necesitas contar para hacer algo. Por lo tanto, tener un orden y una planificación justamente es lo contrario, te hace ser mucho más flexible y menos rígido. Las personas organizadas no tienen estrés. Ojalá fuese así, ¿no? Porque el estrés no tiene que ver con lo organizado o lo planificado que seas. El estrés tiene relación absoluta en cómo tú gestionas esos pensamientos y a través de eso tus emociones con respecto a lo que estás viendo de afuera, o de cómo te estás viendo amenazado, o incluso a partir de ti mismo. Ser organizado no te va a permitir no estresarte, ¿ya? Porque eso va a depender de cómo gestionas tú lo que te va pasando en el día a día. Organizarte te va a ayudar, eso sin duda, y te va a ayudar porque lo que hace la organización es que te va eliminando el caos. Otro mito que seguro que vas a escuchar mucho por ahí es cuando la gente dice que las multitareas son claves para ser más productivos, es decir, que si mientras más cosas tú hagas a la vez, te va a permitir tener más productividad. Y eso es la mentira más falsa que vamos a escuchar, o sea, que venimos escuchando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si esto de la multitarea, las personas multitask, y sobre todo las mujeres multitask, que según ciertas personas nosotras somos, no es cierto. No es cierto. De hecho, esta palabra, este concepto de multitask viene desde la informática, de cuando se empezaron a armar programas, aplicaciones, en donde lo que la gente hablaba era que uno podía hacer muchas cosas a la vez, pero no uno mismo, sino que a través de aplicaciones poder gestionar muchas cosas a la vez. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Yo puedo hacer varias cosas a la vez? Sí. Puedo caminar por la calle, por ejemplo, e ir conversando con alguien, ¿cierto? Y voy a poder hacerlo perfectamente. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Es cuando tenemos tareas que requieren de un nivel complejo
en cuanto a la cognición. Es decir, te pongo un ejemplo, si yo quiero escuchar un podcast, pero oírlo de verdad, y además a la vez pretendo escribir un mail, por ejemplo, va a ser totalmente imposible que yo pueda atender a las dos cosas al unísono. No es posible, porque nuestro cerebro no está hecho para poder tener la atención en cosas importantes a la vez. ¿Vale? Así es que esto es muy importante. No, cuando alguien te hable de lo importante que es que seas multitarea, ya sabes qué contestar. Luego lo siguiente, cuando la gente cree que las aplicaciones de productividad van a resolver todos tus problemas. Lejos, lejos total de la realidad. De hecho, hay muchas personas que se meten en aplicaciones de productividad y terminan muchísimo, muchísimo más enredados que antes que entraran. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la aplicación no es lo que te va a ayudar a mejorar tu productividad, sino que son tus hábitos los que te van a llevar a ser más productivo. Si a través de esos hábitos tú puedes contemplar una aplicación para que te ayude en el proceso, bienvenido. Pero no creas ni por si acaso de que la aplicación de productividad te va a llevar a la productividad total, porque eso no es así. El siguiente mito es que la organización estricta mata toda creatividad. Y eso, claro que es un mito, porque de hecho, si nosotros estamos en una constante desorganización, eso nos va a elevar el nivel de estrés y el nivel de ansiedad, porque no vamos a saber realmente qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, nuestra mente va a estar siempre en ese estado de sobrevivencia, como de ¿y qué hago ahora? Y ayer no hice nada, y ayer no hice nada productivo, y hoy día se me fue el día, y etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando tú eres una persona organizada y estás muy planificada, lo que pasa en tu cerebro es que tú liberas espacio mental y eso te permite volver al punto en que puedas usar ese espacio que está liberado y te vuelves más creativo, porque ya liberas ese espacio donde hay solo tensión y estrés, lo dejas abierto para que entren esas ideas nuevas porque también bajan tus niveles de ansiedad. Lo siguiente es que si tienes buena memoria, este es un mito que yo he escuchado, digo, pero ¿cómo alguien puede llegar a pensar algo así? Y es que si tienes buena memoria, no necesitas planificar. Y por supuesto que no, nuestra memoria es muy limitada, no es fiable. Incluso piensa la cantidad de veces que has olvidado hacer alguna tarea habiéndote acordado el día anterior miles de veces de algo que era importante y resulta que cuando te das cuenta ya estás pasado media hora de esa tarea que tenías que hacer que era muy importante. El cerebro no es confiable en ese sentido. Tenemos que acostumbrarnos a anotar, a tener rutinas para que no dependamos de esa memoria, sobre todo porque tú puedes retener información por un periodo corto de tiempo o manejar ciertas cosas que tienes que hacer, pero llevarlas al detalle y de forma organizada, te aseguro que la probabilidad de que se te pase algo existe y es alta. El último mito, pensar que la planificación te va a asegurar el éxito. Ojalá fuese así, porque si no estaríamos todos de cabeza aprendiendo a cómo planificar y organizarnos, ¿cierto? Tienes que entender siempre que el éxito, y obviamente que entendiendo el éxito como has logrado ese objetivo, has llegado a tu meta, estás ahí en la situación esa que te imaginaste, pensando que ese es el éxito, una planificación no te lo va a asegurar. Lo único que sí te puede asegurar esa planificación es que si lo haces bien, lo haces a conciencia y estás constantemente revisando, ajustando, corrigiendo esa planificación, vas a haber cumplido todo el paso a paso para llegar a tu meta. Ahora, si tienes éxito o no, eso por supuesto que va a depender de otras variables, sobre todo si dependes de otras personas, si dependes de otras decisiones, si hay más gente en el camino, etcétera. Es decir, no te confíes de que la planificación o la organización te van a llevar al éxito. Es simplemente que la planificación te va a mostrar el camino, te va a mostrar esa ruta, te va a ayudar a ir paso a paso de manera consciente y de manera súper estructurada para que el día de mañana, cuando tú puedas mirar hacia atrás y ponerte a evaluar en dónde estuvieron los fallos, también seas capaz de entender qué cosas puedes mejorar, porque ya tienes tu paso a paso personal muy bien establecido. Así es que te cuento con respecto a los mitos y tener muy en cuenta, así como una cosa que no se nos puede olvidar, esto se aprende.
Uno aprende estrategias y herramientas para aprender a planificar y organizarse. No creas por ningún motivo de que esto es algo que lo tienes de fábrica o simplemente ya no lo tienes y no tienes nada que hacer. No. Si tienes 20 años, hazlo, aprende. Si tienes 30 también, si tienes 40 lo mismo, 50, 60, 70, da igual. Nunca es tarde para aprender técnicas que te pueden hacer mejorar tu estilo de vida y te pueden ayudar a conservar ese bienestar y ese equilibrio para realmente alcanzar esas metas. Porque cuando tú no llegas a nada producto de esa desorganización, al final va mermando no solamente en el objetivo, sino que también en el camino queda tu autoestima, toda tu confianza, tu inseguridad. Quedan también estos rastros de esa baja sensación de logro o quizás nula sensación de logro, esa sensación de que todos avanzan y tú eres la única persona que no logra hacerlo. Por eso te invito a que te responsabilices, que tomes cartas en el asunto y no dejes que el destino, por llamarlo de alguna forma, sea quien dictamine si logras cumplir con tus objetivos o no. Así es que bueno, sí, vamos a seguir hablando sobre este tema que me parece importantísimo. Mientras tanto, te invito a que sigas conectado y que te suscribas a esto, porque si te interesan estos temas, este es tu canal. Nos vemos. Chao.